Bé, ens agrada la psicologia i quan és oportú convidem amb algú que en aquell moment és actualitat, com ho és la nostra convidada d'avui. El seu darrer llibre, Movimientos Sistémicos, ens parla de la comprensió dels nostres sistemes familiars i socials. Ella és Lola de Miguel. Hola, Lola, buenas noches. Hola, ya nos conocemos. Ahora sí, ahora es Lola de Miguel. Ya nos conocemos, he presentado oficialmente con el buenas noches, porque antes no había ni buenas noches ni nada, sino que ha entrado Me emocioné, así, es que me emocioné, me gustó tanto el a saco, tema. y todo ese tiempo que ha utilizado se lo vamos a restar después. Ay, Dios. Oye, Lola, eres licenciada en Psicología por la Sí. Universidad de Santiago de Compostela. Ajá. Y educadora especializada en marginación social. Sí. Bien, buscando más en tu currículum, con gran plenitud de temas, comentas que la carrera de Psicología era una solución posible a tu problema de gestión de emociones y sentimientos. Fobia a hablar en público. Explícame esto, Lola. A ver. Bueno, yo vengo de una familia, ya que estamos hablando de la familia, donde mi padre es militar. Y entonces, como los militares de la época, tenía un carácter y un temperamento, ¿no? Entonces, cuando tienes una cierta sensibilidad, pues a mí me afectó mucho todo eso. Y entonces yo tenía fobia a hablar en público, me daba muchísimo miedo hablar en clase. Bueno, para mí el colegio era horrible. Entonces, a mí, yo tenía como un sentido de la justicia muy grande. Pero claro, ¿cómo vas a ser abogada si tienes fobia a hablar en Claro. público? Entonces, de repente, pues ya desde el principio dije psicología. Cuando yo empecé a estudiar psicología, la gente decía, te vas a morir de hambre. Pero primero, me apasionaba saber qué estaba pasando dentro de mí y qué ocurría en los demás, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a estudiar psicología. Muy bien, perfecto. Tema zanjado. Creo que ni tan siquiera eso fue suficiente y te matriculaste en la Escuela de Educadores Especializados en Marginación Social. Sí. Y aún así no fue suficiente, No. ¿cierto? Sí, sí, porque ahí fue como, bueno, en Galicia pusieron esa carrera, entonces empezamos a trabajar pues con gitanos, con gente marginada, y entonces empezamos a hacer también terapias de grupo y fue bonita, la experiencia fue muy, muy, muy bonita, pero no conseguí vencer la fobia. O sea, cuando estaba en el grupo trabajando, sí, pero vamos, esta situación que estoy viviendo ahora era totalmente impensable, o sea, el corazón se me hubiese salido y aparte había un bloqueo que ni te hubiese escuchado. ¿Qué es lo que tienen las fobias? Sí, evidentemente. Estamos haciendo un repaso a tu vida desde que empezaste, Sí. cuando te matriculaste, académicamente y tal. Luego pasaste al mundo de la moda. Bueno, no, No, antes, sí, esto sí, sí, ¿verdad sí, que sí? sí, sí, Esto sí, te sí, debió sí, crear fue. una serie de dudas interiores. De golpe enfermas de tuberculosis Sí, que te dio el impulso que necesitabas. totalmente. Yo siempre digo que las enfermedades son un despertador de Para que veas que hemos conciencia. hecho los deberes aquí, ¿eh? Y mira, y hablando con Patricia, el proyecto sentido, es decir, mi proyecto sentido es la ayuda a los demás, ¿vale? Y entonces ya lo tenía desde pequeña, pero como había que rescatar una situación familiar de los negocios familiares, me metí ahí. Y también me gusta, o sea, me gustó muchísimo, pero llegó un momento que dije, ya no, ya este no es mi camino, me he divertido, pero no me iba porque yo decía, ¿cómo voy a empezar ahora? Es demasiado tarde, no sé cómo hacerlo. Entonces la enfermedad, aparte de tuberculosis, me mantuvo aislada 1 mes y medio. Con lo cual, todos mis apuntes de psicología, tuve tiempo y tiempo, y antes no había Netflix ni nada de esto. Entonces tuve tiempo y tiempo para empezar a repasar todo, entonces me empezó a apasionar todo, y aparte que mi madre también me ayudó mucho porque ella era budista. Entonces siempre tiraba de mí, ¿sabes? Siempre tiraba de mí. Entonces la enfermedad fue lo que me volvió a enamorar de la psicología. Entonces, cuando volví a la moda, no hablaba más que de psicología. Me habían ofrecido irme a Madrid, a una franquicia para ir a París, pero ya me aburría. Y entonces fue cuando ya, poco a poco, empecé combinando mi trabajo de la moda con la psicología hasta que pude vivir de la psicología y ya dejé el mundo de la moda. Yo sé que hasta aquí, pero aún hay más cosas, pero hasta aquí. Pero yo pongo un punto y aparte hasta aquí, ¿no? ¿Qué aprendiste de todo lo vivido hasta ese momento? Pues ¿Qué mira, aprendiste en general de todo lo vivido? De todas estas cosas que has ido ¿del mundo de la moda? estudiando la moda, todo, en general.
¿Qué aprendiste? Primero, a ser disciplinada con la carrera. El mundo de la moda me dio como esa fortaleza para hablar con los demás y para saber vender, porque tú puedes tener un producto maravilloso que si no lo sabes transmitir no lo vas a compartir con nadie. Entonces fue un gran aprendizaje y sobre todo para tener la visión de ver a las personas, porque cuando tú vendes modas tienes que saber lo que le va a gustar a una persona, lo que no, cómo puedes tirar y vender un poco más o cómo no. Tienes que hacer una lectura de la gente, ¿no? Entonces, realmente a mí me gustó mucho y me divertí muchísimo. Nuevas técnicas y tu inicio como terapeuta y con un viaje a la India que fue como una llamada interna. Bueno, el viaje a la India fue después porque yo primero empecé con las técnicas regresivas, después empecé con la PNL, después empecé con la consulta de psicología y luego vinieron las constelaciones familiares. Entonces ahí me hice muy adicta al trabajo porque me apasiona. Y entonces llegó un momento que empecé a ayudar a tanta gente que mi profesor de constelaciones familiares me dijo, oye, creo que necesitas un descanso, no puedes vivir con este pressing. Yo no me cogía vacaciones y toda mi vida he sido autónoma, nunca he trabajado para nadie como psicóloga. Entonces me fui a la India y me fui por un mes y me quedé 6 meses así durante 3 años porque necesitaba saber quién era yo. O sea, quién era Lola cuando no era terapeuta. Porque como terapeuta mi identidad estaba muy marcada y entonces ahí me fui a la India. ¿Y quién es Lola cuando no es terapeuta? Pues soy muy disfrutona. Me encanta la playa, me encanta el cine, me encantan los restaurantes, la moda me sigue gustando. Antes de venir aquí me pasé por Zara. ¡Ay, me encanta! Sí. Y luego tengo un mogollón de preguntas, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a seguir. ¿Qué sientes cuando estás acompañando? Ya sé que has dicho que te gusta muchísimo cuando acompañas en grupos, por ejemplo, en constelaciones familiares. ¿Qué se mueve por dentro? Cuando tú vas viendo cómo se va colocando todo y cómo viene el cliente y cómo se va. ¿Qué es lo que sientes por dentro? Mira, todavía me acuerdo la primera vez que constelé, que hice una constelación. O sea, era como cuando te enamoras. Y entonces la repetía en mi mente una y otra vez y otra vez. Y eso me sigue ocurriendo. O sea, hay veces, es como un estado de enamoramiento. Vale. Tú puedes amar a una persona y a veces decir, es que no la soporto, ¿no? Sí. Pero luego te vuelves a Sí. reenamorar, ¿no? Y a mí me pasa, o sea, en cantidad de constelaciones, cuando las estoy dirigiendo y cuando veo la transformación de la persona, cuando ves cómo llega con una mochila energética y cómo se descarga, y a veces cuando tú ves, claro, el problema, pero la persona como ha vivido y lo tiene como una segunda piel desde que ha nacido, no logra verlo. Entonces, cuando tú a través de las constelaciones familiares o cualquier otra herramienta logras que la persona lo pueda ver y que salga un poco más feliz, la vida ya tiene sentido. Y entonces es fantástico porque te enamoras de la técnica por el bien que hace a las personas. Propósito. Exactamente. A ver, vamos a hablar de cómo fue tu inicio en Barcelona y poder desarrollar una de tus pasiones, que es escribir. Yo Pues sé que hay mira. varios títulos que los vamos a hablar ahora mismo. Sí, me te los los das paso y todos. los vamos a enfocar todos aquí, Sí, porque el último que tienes es el de movimientos sistémicos. sí, es A este. ver, Eduard, ens pots enfocar aquí, sisplau? Eduard, movimientos sistémicos, Sí. ¿vale? Bueno, después te preguntaré qué nexo de unión Vale. hay entre todos los libros. Sí. Y en este último, Sí. si el lector le cae un libro, le cae el libro, ¿qué se encontrará en él? Vale. Después tenemos constelaciones familiares, Eduard, si vols, a constelaciones familiares, que per cert, aquell llibre hi ha un CD, es decir, está con un CD, ¿eh? Súper bonito. Y en el CD, ¿qué es? ¿Como un juego? No, ¿o qué es? en el CD estoy yo hablando como 3-4 horas, entonces hablo Ah, de las muy constelaciones bien. familiares y también está grabada con el consentimiento de las personas una constelación familiar. Perfecto. Después tenemos regresiones. Eduard, una altra vegada aquí, sisplau. Regresiones. Que también va con un DVD. Ah, sí, es verdad. Sí. Hay una atrás, está aquí Atrás al final, está aquí, que aquí también tenemos Y ahí el DVD, ¿eh? El DVD explico también. lo que son las regresiones. Hay grabada una regresión a la infancia y hay grabada una regresión a otra vida. Muy bien. Molt bé. Aquest és un altre. L'altre és una mirada a l'Alzheimer i a les enfermedades a través de las constelaciones familiares. Aquest d'aquí, molt bé. Este es mi libro más personal, se lo dediqué a mi madre que murió de Alzheimer y en mi familia ha habido muchas enfermedades.
y yo soy mi árbol genealógico. Yo soy mi árbol genealógico. El último es este, ¿no? Sí, y el movimiento primero de sistémico. todos, ¿con cuál es el El primero? primero de todos fue el de constelaciones Fue este. familiares. El orden fue este, luego el de regresiones, luego el del Alzheimer, luego y este año Y es el último y este es bebé. el último. Sí. Antes de que nos cuentes qué hay aquí, Sí. qué hay aquí, ¿hay algún nexo de unión entre todos ellos, entre todos los libros? Sí. ¿Algún nexo de unión? Sí, hay una cosa que antes me preguntaste, ¿por qué decidí escribir? Yo vine a Barcelona, cuando volví de India, en Galicia hubo gente que me empezó a criticar porque si me había metido en una secta, porque fui a meditar, todo esto. Y a la vez se me estaba abriendo mucho las puertas en Barcelona. Y entonces vine a trabajar con unos clientes y era Sant Jordi. Yo nunca había pensado en escribir un libro en mi vida. Y entonces el día de Sant Jordi yo me enamoré. Ese día yo dije, me vengo a vivir a Barcelona. Y era como una premonición. Yo en mi vida pensé ¿Te en enamoraste escribir... el día de Sant Jordi? Me enamoré de Barcelona. O sea, me pareció, ¿Te pareció dije, algo? ¿qué es esto? Me pareció maravilloso. Y entonces cogí, yo tenía 47 años y dije, no, 45, no, 47. Dije, me vengo a vivir a Barcelona. Y cogí las maletas y me vine y empecé de cero. Y entonces después, bueno, fue surgiendo y la buena suerte que cayó en Obelisco. Y entonces, bueno, me vinieron a buscar a casa para escribir estos 2 primeros libros, luego ya los compró Obelisco y ya seguí con Lo que Obelisco. te he dicho antes, ¿qué nexo de unión hay entre todos ellos? Mira, son todos libros de autoconocimiento y de desarrollo personal. Lo que ayudan a las personas es a conocerse. Porque si tú no te conoces, no eres libre. Porque estás, lo que decía Patricia, estás condicionado por todo tu árbol genealógico. Incluso la pareja la eligen nuestros ancestros. Total. ¿no? Entonces pensamos que somos libres para elegir, pero hay una serie de condicionamientos que están ahí detrás que nosotros tenemos que ser conscientes. Entonces el principio de sanación empieza desde la toma de conciencia. Y otra cosa que decías tú, Patricia, que me encantó, es decir, tenemos que tratarnos a nosotros mismos con mucho amor y entender que nuestros padres lo hicieron de la mejor manera que sabían y podían, aunque eso signifique separarte de ellos, ¿no? Pero ser amoroso con uno mismo, porque, por ejemplo, en las relaciones de pareja muchas veces, cuando eres joven, has dado permisos para unas cosas que dices, madre mía, ¿no? Dices, ¿cuánto no me he querido? Exactamente. Entonces, perdonar al otro incluso es más fácil que perdonarse a uno mismo. Hablando ahora más concretamente sobre movimientos sistémicos. Sí. ¿Qué se va a encontrar en el libro cuando lo tengan en las manos? Mira, yo doy formaciones en constelaciones familiares, ¿vale? Pero también la gente, yo llevo más de... Defíneme lo que son constelaciones Sí. familiares. Bueno, Para la las gente constelaciones que familiares no... es de la misma manera que si yo conocía a tu tatarabuelo y te digo, oye, pues tienes la misma altura que él o el mismo color de ojos, los rasgos de carácter también se heredan, ¿vale? No solamente, tú puedes heredar el buen humor, el mal humor, la tristeza, la depresión, y estás conectado con cosas que vivieron tus antepasados y ancestros. Entonces ahí, a través de las constelaciones familiares, tú te das cuenta de esos vínculos invisibles que generan códigos, decretos, mandatos, y que hace que tú actúes de manera mecánica y piensas que estás actuando libremente. Entonces, Lealtades. Exactamente. Entonces, de repente, ¿qué ocurre? Siempre atraigo el mismo tipo de pareja, siempre pierdo el dinero, todo lo que hablábamos, no solo el proyecto sentido, sino todo lo que nosotros, lo que han vivido nuestros ancestros y antepasados, nos van a condicionar de muchas maneras. Entonces, cuando tú eres capaz de ver cómo estás unido y cortas todo aquello que te limita y te nutres con las vitaminas, porque también los ancestros te dan vitaminas, te nutres con todo eso, entonces eres libre para poder elegir y ser la persona que quieres ser. Claro, Y este libro... Mejor explicado imposible todo. Sí, sí. Y este libro, Movimientos Sistémicos, pues mira, surgió de que doy formaciones, pero también surgió de que dije, ¿y si cambio de profesión un día? ¿Sabes? Y si mañana hago otra cosa que sea diferente, y siempre va a ser algo de ayudar a los demás, porque creo que este es mi proyecto sentido, ¿no? Entonces dije, voy a vaciarme y cogí todos mis apuntes desde que terminé la carrera de psicología y dije, voy a poner todo lo que yo sé aquí.
Entonces, por ejemplo, una persona que quiera hacer un trabajo personal es fantástico, pero un terapeuta o un profesional que empiece, que termine la carrera, yo digo que es el libro que a mí me hubiese gustado tener, porque es un manual súper sencillo y hay una cosa que me dice la gente que me escribe, como tuviste fobia a hablar en público, explicas las cosas muy bien, porque es que yo no entendía nada, o sea, la fobia te bloquea, te cierra. Entonces intento que todo sea muy fácil, muy leíble y muy entendible. Entonces es un manual de ejercicios de toda mi trayectoria profesional. O sea, profesionalmente yo estoy aquí. Muy bien. Qué bien. Dices que la experiencia más importante de mi vida ha sido expresar quién soy. Sí. Bien. ¿Crees que hay mucha gente que no sabe quién es? ¿O de que nunca se ha parado a pensarlo porque no lo necesitaba saber? Bueno, si no lo necesitaba y es feliz, pues lo que es Claro, feliz no se toca. hay mucha gente que a lo mejor no lo necesita saber. Lo que quién pasa es soy. que todo el mundo vive crisis y cuando tú estudias, por ejemplo, astrología, sabes que está Quirón por ahí. Quirón es la herida. No hay nadie que no tenga una herida. Y en conocer esa herida está tu fortaleza. Entonces hay gente que vive anestesiada, por ejemplo. O como decía Jodorowsky, hay bárbaros emocionales, ¿vale? Entonces todo el mundo tiene problemas. La vida, tú te superas y sacas tu creatividad a través de los retos. Entonces cuanto más te conozcas, entonces más libertad vas a tener. Entonces hay crisis que todo el mundo pasa en un momento de su vida. Yo no conozco a nadie que me diga, yo no he vivido ninguna crisis. Incluso salió la Contra de la Vanguardia una chica que decía, yo he tenido una infancia tan feliz, que ahora no me atrevo a salir al mundo porque no sé solucionar problemas. Entonces, todo el mundo tiene heridas. Entonces, el autoconocimiento te hace conectarte con lo que es tu don, tu creatividad y ponerla al servicio de los demás, sea lo que sea. Jugar al fútbol, lo pones al servicio de los demás. Por ejemplo, el otro día que yo cogí un avión a Galicia, tenía la mano mal. Había un azafato que era la cosa más amable, me vio con la mano, cogió la maleta y tal, pero lo hacía conmigo y con todo el mundo. Y yo al salir le dije, da gusto encontrar gente como tú, de amable y vocacional. Hagas lo que hagas, hazlo bien y hazlo con amor. Entonces, eso es importantísimo. No, está bien. ¿No quieres...? Bueno, yo solamente te quería decir de que si tienes algún proyecto a medio, largo plazo, corto plazo, o algún libro que a lo mejor estás escribiendo y no sabemos nada. No, de momento no, No pero sabemos nada. siempre he dicho que el siguiente libro será una comedia. Si escribo otro libro será una comedia. Sí, sí, sí. Porque yo o sea, creo que esta parte terapéutica Ya está. la he volcado. Entonces puede ser una comedia, pero relacionado con el desarrollo personal. Pero de momento esto está recién parido porque ha nacido en febrero. O sea que de momento todavía no. Si no te hubieses dedicado a la psicología, Sí. con todo, ¿qué te hubiese gustado hacer? Cine. Cine. Pero cine de ayuda, de autoayuda. Mira, la mitad, al final del libro pongo cineterapia. Y entonces aquí están todas las películas, al final del libro ponen películas relacionadas con diferentes temas. Entonces yo adoro el cine, me encantaría hacer cine porque llegas a muchísimas más personas, no todo el mundo le gusta leer, pero cine lo ve muchísima gente, ¿no? Entonces creo que el cine, el arte, bueno, también cuando fui a la India me gustaba mucho, hice un curso de pintura de 3 meses, pero de pintura creativa, no de pintura, o sea, era sacar a tu niña interior, mancharte, no intentar hacer nada y luego ya trabajar con las sombras, las luces, con los ojos vendados, compartiendo. Entonces era terapia, ¿vale? Era pintura terapéutica, ¿no? Y también eso, una época de mi vida también me gustó mucho pintar. Selección de representantes. Elige los siguientes representantes. El consultante, Sí, el dinero, sí, la lealtad a la escasez, sí, la abundancia o prosperidad. Mira, sí. coge. ¿Hay que coger los 4 o uno solamente? No todos. Mira, vamos a ver, probablemente es un ejercicio de una persona que a veces la gente dice, yo quiero tener dinero, ¿no? Y estamos en un grupo y le digo, vale, pues escoge a una persona que te represente a ti, a una persona que represente el dinero y configúralos. Entonces, tú imagínate que tú eres el dinero y yo soy el consultante y yo hago esto.
¿Tú crees que me está gustando el dinero si me coloco así? No te gusta el dinero. Vale, pues cuando lo que hacen las constelaciones es sacar la imagen interna, la sacas fuera. Entonces esa persona con esa imagen yo veo que está rechazando el dinero. Cuando tú rechazas el dinero es por una lealtad a tu sistema familiar. Entonces en ese ejercicio yo le digo, tú el dinero, la abundancia y la limitación, la lealtad. Y las personas mirarán a la limitación. ¿Sabes lo que pasa? Que me estoy dando cuenta que es un libro de muy fácil leer, ¿eh? Sí. Es muy fácil de leer. ¿Sabes por qué? Porque están remarcadas todos los titulares Sí. en negrita, bastante grande y tal, y después hay un suficiente espacio como para que es muy ameno aquí leerlo, ¿eh? Y aparte tiene otra cosa, la gente que trabaja con esto le gusta mucho lo que son las frases curativas. Las frases curativas para mí es una de las cosas más bonitas que desarrolló Bert Hellinger, Sí. que son frases que tocan el alma y de repente cuando tú a una persona le dices repite esto, hay algo en el corazón que hace plaf, Sí. y se abre profundamente, ¿no? Entonces, en cada ejercicio yo también doy ejemplos, porque luego tú tienes que estar presente con la persona, viendo cuál es la frase adecuada, en conexión, ¿sabes? Pero estos son referencias para poder trabajar. Una pregunta, si alguien necesita de todos los oyentes que nos están escuchando, espectadores, necesita de tus servicios para preguntarte todos estos temas y tal, ¿qué tienen que hacer? Pues mira, a través de mi página web, que es ¿Cuál es? www.lolademiguelcampos.com. A ver, www.lolademiguelcampos.com. Sí. Vale, allí entra en la página web. ¿Y? Sí, Instagram también, @LolaDeMiguelCampos. Vale. Y después Facebook también, en Constelaciones Familiares o Lola de ¿Y allí Miguel qué es lo que han Campos. de decir? ¿O qué te han de En preguntar? Instagram, por ejemplo, y también en mi página web está mi teléfono. Entonces me mandan un WhatsApp y yo siempre contesto a los WhatsApp. Siempre. Vale. ¿Lo haces, supongo que vía telemática también? Lo hago online y Online. presencial, las dos. Y presencial. Sí. ¿Presenciales en Barcelona cuando estás En aquí? Barcelona, ¿O te desplazas cuando también? yo me desplazo mucho. Yo Ah, te trabajo en desplazas, Madrid, trabajo en Perú, en México, en Galicia, en Canarias. Donde me llaman yo voy. Muy bien, oye, pues yo no tengo nada más que decir. Tú, sí, sí, ¿Te lo que duele la sí. cabeza? No, que va, ¿Hoy no? que va, que va. Fenomenal. Bueno, es que Ya ella va lo- entrando, ya va es que, entrando. es que Ahora ella, ella- es que ella lo explica de diferente manera que como explicas tú. Ay, ya vale, lo explica perfecto. genial, pues yo No, te la ella- escuché. Bueno, ella, Da igual. ella siempre me duele la cabeza, tú. Da En igual, cambio, tú lo has déjalo. explicado y estaba aquí diciendo, ¿cómo explica? ¿Qué diferencia con Es Patricia? que ya le va entrando, ya ¿Qué hemos di- abierto la puerta. ¿Qué ¿eh? diferencia con Patricia? ¿Qué diferencia? No me importa. No es Oye, verdad. ha sido un placer, de verdad. Gracias. Entonces, Lola, aquí. Jo, un Ya placer, sabes dónde Lola, de estamos. verdad. Y si tienes que hacer alguna otra cosa, o algún libro o alguna presentación, Vente. Sí, estamos aquí. sí, nosotros, sí, ¿eh? sí, O sea, ya vienes. sabes dónde nos tienes y... Sí. Yo Perfecto. vendré. Muy bien. Encantadísima. Gracias. Doncs nosaltres continuem i que vagi, propera secció, la trucada a la pregunta indiscreta.